Bueno, entonces, ¿cómo hacemos una regresión? Bueno, podemos generar un nuevo objeto y ese nuevo objeto va a ser una ecuación, ¿ok? Ecuación justamente para definir una regresión que vamos a realizar. Acá en el nombre del objeto, esto es opcional, pueden darle, como pueden no darle. Como vamos a hacer una ecuación de Minter, yo acá podría elegir esto. Entonces, ¿cómo es la sintaxis para esto? Uno puede escribir, o sea, la variable dependiente que tenga, ¿no? Variable dependiente, y después el listado de variables independientes. Si quiere incluir un intercepto, tendría que agregar la letra C. Pero ya ahí vio qué es lo que vas a ver. Lo primero que me pusiste era la variable que voy a explicar. Y todo lo que viene después son variables independientes, ¿ok? Entonces, probemos, hagamos el logaritmo del ingreso y eso lo vamos a explicar con el nivel educacional. Si yo esto lo escribo así, estoy estimando la ecuación sin intercepto, ¿ok? Hay muchísimos programas que cuando uno le dice haceme esta regresión, la constante viene por default. En el caso de Ibius, no, se lo tenemos que decir. Entonces yo acabo de hacer esta regresión y ahora me doy cuenta, che, pero yo quería incluir una constante en esta regresión, ¿no? Entonces nos podemos ir a estimate y ahí simplemente le cambiamos la fórmula. Yo acá le voy a agregar la C. El orden es indiferente, simplemente lo estoy poniendo adelante por una cuestión de prolijidad. Acá nivel educacional, por ejemplo, también es una variable que sería interesante haber analizado previamente, porque en general acá va creciendo con el nivel educacional alcanzado, pero tiene una particularidad con el máximo nivel. Como ya dije, para esta base de datos, que después se las comparto, nada, va a estar colgada y ya tiene resuelto ese problema, pero en este caso en particular podría ser sumamente relevante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, bueno, retomando con el ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? Acá lo que tenemos es el output que viene de una regresión, ¿no? Que es lo que nos está contando Ibius. La variable dependiente es LING, o sea, el logaritmo del ingreso. El método es mínimos cuadrados. Tenemos la fecha y el horario en el cual lo hicimos, la muestra, las observaciones que fueron incluidas. Y ¿qué más? Bueno, tenemos un cuadro que tiene una primera descripción que es sumamente práctica, que tenemos el nombre de cada variable, ¿no? Esto es la constante, esto es el nivel educacional alcanzado. Yo esperaría que el coeficiente de nivel educacional sea positivo, ¿no? Porque yo esperaría que tu ingreso sea mayor a medida que tu nivel educacional también es mayor. Entonces, ¿qué tenemos? El coeficiente estimado, este sería lo que típicamente se llama beta 0, y esto estimado, ¿no? Y esto beta 1 estimado. Esto de acá es la estimación del desvío de este estimador, ¿ok? Siempre se vuelve como medio un choclo cuando uno dice tantas veces estimación, estimación, estimación. Pero básicamente esto también es lo que usualmente se llama como sigma sombrero sub, no sé, beta sombrero. Típica notación que se utiliza, ¿no? Lo que tenemos después es el estadístico T, que a veces se lo llama test de significatividad individual, a veces se lo llama test T, ¿sí? Básicamente se compone de hacer el beta estimado menos 0, porque para la hipótesis nula este es el test de significatividad, o sea, básicamente testeamos si es igual a 0 o no, y eso lo vamos a dividir por el desvío estimado. Y en definitiva, bueno, la cuestión es el estadístico T, y la última columna lo que tenemos es la probabilidad, ¿no? O sea, esta probabilidad en realidad lo que es lo que usualmente llamamos el p-valor, ¿sí? Recuerden, el p-valor básicamente es la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Entonces, si esa probabilidad de equivocarme es muy alta, yo no voy a querer rechazar, porque es muy probable que me equivoque cuando rechace. Entonces, por la duda no voy a equivocar. No voy a rechazar, perdón. En este caso es tan pequeño que directamente con esta cantidad de decimales ni nos figura, ¿no? Esto es producto, bueno, de que existe una relación entre estas variables, pero también es un producto de que tenemos un montonazo de observaciones, ¿no? Si tuviéramos 50 observaciones, esto ya no sería tan claro. Entonces, el p-valor acá vemos que es muy pequeño, entonces podemos rechazar la hipótesis nula y podemos decir que, por ejemplo, en la educación es una variable, encontramos evidencia estadísticamente significativa de la relación entre el nivel educacional y el ingreso de las personas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el R cuadrado ajustado, ¿sí? En donde hacemos una corrección por la cantidad de variables explicativas que incluimos, ¿no? Para evitar que simplemente crezca y crezca indefinidamente. Igualmente para comparar
modelos. Recuerden que uno, dependiendo del caso, pero un criterio que se usa es generalmente un criterio de información, ¿no? Acá tenemos el Akai, que esto es lo que también se lo llama bayesiano, ¿no? O el de Hanna-Quinn. ¿Qué más tenemos? La suma de residuos al cuadrado, o sea, lo que también se lo suele llamar suma de cuadrados residual o variabilidad no explicada. Son muchos nombres y de hecho algunos son más confusos que otros, así que bueno. Bien, ¿qué más tenemos? El logaritmo de la función de verosimilitud, el estadístico F, esto que usualmente se llama también test de significatividad global, o sea, lo que hacemos es, en vez de mirar solamente a nivel individual una variable, como hacemos en este test, acá lo que hacemos es testear las variables del modelo en general. Y lo que tenemos abajo es el p-valor relacionado a ese test. ¿Sí? También tenemos un par de estadísticas descriptivas de la variable dependiente, o sea, de este caso, el logaritmo del ingreso. ¿Sí? Ahora, este modelo podríamos argumentar que no está tan completo, sino que podríamos agregar unas variables de control, ¿no? Y podríamos incluir la edad. Y ahí vamos a tener adicionado también un coeficiente de la edad, ¿no? O sea, básicamente tenemos un coeficiente positivo, como que es esperable que a medida que aumenta la edad de las personas, el ingreso aumente. ¿Ok? Hay una relación positiva entre estas dos variables. En general, cuando se hace esta estimación también lo que se hace es incluir el cuadrado de la edad para captar básicamente no linealidades. Esto viene de que quizás uno espera que en principio el ingreso vaya creciendo a medida que uno va creciendo, ¿no? Esto se vincula con, por ejemplo, aumento de la experiencia. Podríamos argumentarlo en el contexto de este pequeño modelito muy de ensayo. Esto podríamos esperar que vaya creciendo, pero que eventualmente esa relación empiece a decrecer, ¿no? Como que uno eventualmente va creciendo y se va volviendo más grande, entonces el ingreso esperado ya no sigue creciendo. Y eso está claro, o sea, a partir de estos dos coeficientes, ¿no? O sea, si intentamos hacer el gráfico de nuestra recta estimada, dejando todo lo demás constante, ¿no? De lo que estimamos como esperanza condicional de I, y lo intentamos graficar contra la edad, lo que vamos a encontrar es justamente esta relación no lineal, donde eventualmente llegamos a un máximo y luego comienza a caer el ingreso esperado. Creo que no hace falta que aclare que para que esto sea totalmente válido, necesitamos sí o sí que se cumplan todos los supuestos que hay atrás. O si no, podemos reposar en teoría sintótica, pero igualmente vamos a tener supuestos. Así que es súper importante. De hecho, esto así como está estimado, se le podría criticar un tema de exogeneidad acá. Así que tómenlo como un ejercicio simplemente como eso, ¿no? Donde tenemos un modelo, lo que se llama, ¿no? Loglin, porque la variable dependiente está en logaritmos. Y bueno, y básicamente podríamos decir como que aproximadamente cada nuevo nivel educacional, ¿sí?, nos va a aportar un 19% adicional de ingreso esperado. No, esta es nuestra estimación. Es una aproximación igualmente. Hay que hacer un pequeño calculito para obtener el número exacto de nuestra estimación, pero vemos que justamente el ingreso esperado aumenta casi un 20% cuando el nivel educacional aumenta en una unidad. ¿Qué es el nivel educacional acá? Bueno, básicamente está medido por niveles, ¿no? O sea, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo y así seguimos. Entonces, es un primer ejercicio como para que simplemente estemos trabajando con esto. Y acá también tengo una variable, ¿sí? O sea, nada, resuelto este ejercicio, ya sabemos cómo trabajar, ya sabemos cuál es el significado. Esto no es como una clase de econometría, digamos, como vamos a analizar bien de dónde sale cada cosa, pero con esto uno ya puede estar preparado, uno puede ya estar preparado para ir a hacer una regresión y de ahí salir. Bien, y yo acá tengo una variable que es estado, ¿sí? Y fíjense la alerta que me sale, ¿sí? Me dice que tengo una matriz singular, que los regresores podrían ser perfectamente colineales. Recuerden que el método de mínimos cuadrados consiste en hacer una inversa, ¿sí?, a una matriz.
Y para que esa matriz fuera invertible o inversible, no sé bien cómo se dice, ¿qué necesitamos? Necesitamos ausencia de multicolinealidad perfecta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una variable no debería ser, o sea, no debería poder obtenerse como combinación lineal de otras, ¿no? Entonces, fíjense, yo simplemente, acá esto lo digo como para algo que les puede pasar alguna vez. Multicolinealidad perfecta es muy difícil que alguien tenga, tiene una probabilidad bajísima, por no decir nula, en los datos, pero probablemente sí le puede pasar que, no sé, que uno se generó una serie y se equivocó, ¿no? Y yo quise poner el cuadrado de una variable y sin querer puse el doble de una variable, ¿no? En vez de poner el piquito, el acento circunflexo, puse un asterisco. Y eso que es una pavada, después cuando quiera estimar el modelo no me va a salir y digo, che, pero ¿qué es este error? ¿No? Entonces, acá la variable estado, fíjense, yo tengo todos unos, ¿no? ¿Son todos unos? No lo sé. Bueno, a ver, por ejemplo, vengamos acá a hacer una estadística descriptiva. Vemos que básicamente todo es 1, desvío estándar, o sea, el mínimo, el máximo es 1, o sea, esto es definitivamente todo 1. Originalmente es una variable que utilizaba yo para otra clase, pero la dejé justamente para esto, ¿no? Para que justamente eventualmente alguien, eh, si alguien se encuentra con este problema, ¿no? Yo no me di cuenta y acá, entonces, si tengo el intercepto, que es todo 1, y esta variable es una constante, o sea, básicamente tengo las dos que son constantes todo el tiempo, o sea, es lo mismo, esto va a violar esa necesidad de ausencia de multicolinealidad perfecta. Entonces justamente eViews me va a dar este problema. Hay un montón de programas que directamente lo que hacen es cuando detectan este problema, omiten una variable. ¿Ok? Se fijan en orden, no sé, la última, bueno, ya está, la omito para poder seguir. eViews no es el caso. Así que, bueno, con esto ya tenemos también la capacidad para hacer regresiones. ¿Y qué podemos obtener de una regresión? Bueno, para empezar, podemos obtener las series, ¿no? El típico, esto es el I, ¿no? Lo que típicamente se llama I. Fitted vendría a ser el I estimado, ¿no? Lo que típicamente se llama I sombrero. Y el residuo vendría a ser lo que típicamente se lo pone como un epsilon con un sombrero, ¿no? Acuérdense que estos son los residuos estimados, no son los residuos estructurales, los poblacionales, ¿no? Estos son los que tienen un sombrero arriba. Son los residuos de nuestra estimación. Y esto de acá lo podríamos obtener, o sea, rescatar, generar una nueva serie con estos datos para después trabajar con lo que queramos. Por ejemplo, extraeríamos esto de acá para hacer un análisis de cointegración, ¿no? Por ejemplo. Algo que también a veces se usa es esto de los residuos. Así como serie acá no tiene demasiado sentido, quizás en series de tiempo tendría un poco más de gracia verlo. Pero por ejemplo algo que también uno podría hacer sería plotear los residuos contra alguna variable para detectar heterocedasticidad. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, podemos hacer un histograma de los residuos, ¿no? Y hacerles un test de normalidad, ¿no? De Jarque-Vera. ¿Qué más podemos hacer? O sea, justamente si los residuos, no sé, tuvieran un comportamiento muchísimo más errático, sería extraño. Eso también nos permitiría quizás detectar, por ejemplo, outliers. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más quería mostrarles? Bien, lo último, y ya cortamos acá. ¿Cómo hacer test de heterocedasticidad? Bueno, básicamente desde diagnóstico de residuos, test de heterocedasticidad, y acá tienen varias alternativas, ¿no? Uno de los más usados es el de White, entonces simplemente voy a elegir White por practicidad. Recuerden, el test de White lo que hace es una regresión de los residuos al cuadrado sobre todas las variables en niveles, el cuadrado de estas y también los productos cruzados, ¿no? O sea, básicamente yo tengo las variables A, B y C, voy a regresar el cuadrado de los residuos, que es una forma de aproximarme a la varianza de los residuos, ¿no? Si eso está explicado por las variables X, bueno, entonces la varianza del error no es condicional en X, no es constante, ¿no? Porque a medida que se mueva en X, yo voy a esperar que también cambie la varianza. Pero en la regresión que vamos a poner, bueno, no solamente vamos a incluir una relación lineal, sino que también vamos a incluir esto, ¿no? O sea, yo tengo las variables A, B, C, también voy a incluir A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado, y también voy a incluir los productos cruzados, ¿no? O sea, también voy a incluir las variables A por B, la variable A por C y la variable B por C, ¿ok?
Obvio, esto lo vamos a hacer omitiendo las variables que me generen multicolinearidad perfecta, ¿no? Por ejemplo, la constante al cuadrado no tiene sentido incluirla. Entonces esa variable no la incluiríamos. ¿Qué más? Bueno, en la regresión de recién, ¿qué teníamos? Teníamos la edad al cuadrado. Y también tenía la edad de nivel. Entonces no voy a incluir la edad al cuadrado dos veces porque de vuelta me genera un problema de multicolinearidad. Y esto Ibius no hace falta que se lo aclaremos, lo hace automáticamente. Y lo que encontramos es evidencia de heteroscedasticidad. No, acá lo que tenemos es el estadístico F, que justamente es el F de esa regresión auxiliar. Esto justamente, fíjense, nos está diciendo, bueno, estoy regresando los residuos al cuadrado por este método, bla, 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 lo que ya vimos, en todas estas variables. Y justamente lo que hacemos, lo que vamos a hacer es ver o sea, hay distintas alternativas, pero podemos verlo con el test F. Hacemos el test F para ver si estas variables en conjunto son relevantes para explicar los residuos al cuadrado. Si lo son, entonces eso es evidencia de heteroscedasticidad. Sí, acá tenemos evidencia de heteroscedasticidad, con lo cual tendríamos que corregir los residuos. Bueno, hasta acá, por acá.